revelado en el escalofriante eclipse que a Grecia, en la aterradora batalla de Pitna. Era una tarde como cualquier otra, en el barrio donde Carlos había intentado construir un hogar seguro para su familia. Los niños jugaban en la calle, mientras su esposa, Laura, preparaba la cena en casa. Sin embargo, todo cambió cuando un eclipse solar repentino cubrió el cielo de una oscuridad inquietante. Carlos sintió un escalofrío recorriendo su espalda, como si la misma naturaleza estuviera advirtiéndole de un peligro inminente. Las risas se apagaron, y el silencio se convirtió en un manto de tensión. Murmullos extraños comenzaron a resonar en las oscuras calles. Miró a su alrededor, y la familiaridad de su barrio se tornó en una escena de horror. Sus vecinos, a quienes había reconocido por años como personas de confianza, parecían haber caído bajo un hechizo oscuro. Las miradas ausentes y los comportamientos erráticos hicieron que su corazón latiera con fuerza. Esto no es normal, se repitió a sí mismo, pero su voz interior parecía ahogarse en el creciente clamor de desasosiego. A medida que la oscuridad se apoderaba del lugar, la luz de las bombillas parpadeantes luchaba por mantenerse encendida. Cada chispa parecía un grito de desesperación ante lo que se empezaba a gestar en el ambiente. Al escuchar el nombre de don Miguel resonar entre los murmullos, una sensación de pánico lo envolvió. Miguel siempre había sido una figura respetada, un pilar en la comunidad, y ahora se movía entre la multitud como un espectro, con una sonrisa torcida en su rostro que no prometía nada bueno. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. Don Miguel se acercó a Carlos, con ojos que reflejaban una oscuridad que no era propia de un humano. Carlos, debes irte. Ya no somos quienes solíamos ser, le susurró con voz temblorosa de miedo. Las palabras resonaron en su mente como un eco distante, mientras su corazón retumbaba en su pecho. El viejo vecino se convertía en un símbolo de lo que podía caer sobre su familia: violencia, traiciones, secretos oscuros ocultos tras puertas cerradas. Con la noche en su apogeo y el eclipse aún dominando el cielo, Carlos comprendió que su único camino era escapar. Irónicamente, el hogar que había construido con tanto esfuerzo comenzaba a exudarse como un palacio de horrores. Sin embargo, cada sombra que se movía en la oscuridad parecía una amenaza. Enfrentándose al pánico, corrió hacia su casa, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía más espeso y frío. En la confrontación inminente con don Miguel, Carlos se dio cuenta de que no solo debía luchar contra un vecino transformado, sino también contra sus propios demonios, sus miedos, las traiciones que había ignorado, y el eco de promesas vacías. En ese momento crítico, Carlos se cuestionó si podría salvar a su familia de la oscuridad que los rodeaba. Cuando todo parecía perdido, una revelación ardiente se encendió en su mente. La lucha no solo era externa, también era una batalla contra las sombras que habían estado acechando en su propio hogar. Sombras que amenazaban no solo su vida, sino también la de su familia. ¿Tendría el valor necesario para enfrentarlas? El aire denso, dentro de la casa de Carlos, lo envolvió como una segunda piel. Cada paso que daba hacia el pasillo se sentía como una traición al instinto de supervivencia, que le gritaba que debía salir corriendo. Las paredes, antes llenas de risas y amor, ahora parecían presionar hacia él, amenazando con cerrarse. Con una mano temblando, tocó la luz del interruptor, pero en lugar de brillar, fue recibida por una oscuridad más profunda que la noche outside. Laura, su voz, se rompió en un susurro, tratando de encontrar la familiar figura de su esposa. La desesperación le hizo recorrer la sala con la mirada, buscando su rostro entre las sombras que danzaban con movimientos grotescos. Desde la cocina, un sonido inconfundible llamó su atención: el tintineo de los utensilios. Carlos se acercó, sintiendo que cada centímetro era un sacrificio a sus propios miedos.
Se asomó con cautela, y allí estaba Laura, de espaldas, sirviendo un plato. La luz del eclipse iluminaba tenuemente su figura, pero había algo inquietante en su postura, un aire de trance en su movimiento. Laura, la voz de Carlos, se volvió más fuerte y tensa. Ella giró lentamente, y lo que vio le heló la sangre. Sus ojos eran vacíos, como dos pozos oscuros que reflejaban la sombra del eclipse. Una sonrisa plana y fría se dibujó en sus labios. Carlos Amben, únete a nosotros. Su voz parecía distorsionada, como si hablara a través de un espejo roto. Suena más como un eco que como su esposa. Carlos retrocedió, el horror llenando su pecho. No, Laura. Escúchame. Al instante, el sonido de murmullo se intensificó, proveniente del exterior de la casa, llenando el aire con una vibración perturbadora. Su mente corría, buscando respuestas que no llegaban. No podía permitir que la oscuridad se tragara a su esposa. La imagen de don Miguel seguía presente, como un fantasma omnipresente. La necesidad de actuar se apoderó de él. Laura, recuerda nuestra boda, el día en que nos dijimos que siempre estaríamos juntos. Pero su esposa no reaccionó. Se acercó lentamente hacia él, con cada paso pareciendo una amenaza concreta. Carlos sintió que su corazón latía con fuerza mientras luchaba contra el terror. Los murmullos se transformaron en gritos. ¡Carlos, Carlos! La voz de su vecina Clara resonó en su mente, pidiendo ayuda fuera de la casa. La angustia le hizo decidir. Si iba a perder a Laura, al menos podría intentar llevar a algunos a la seguridad. Voy a salir, Laura. Te prometo que volveré, dijo, sin saber si algo de eso llegaría a ella. Salió de la casa a la noche, donde los rostros conocidos de sus vecinos aparecían y desaparecían entre sombras vibrantes, sus ojos reflejando la misma locura que había visto en la cocina. Al dar un paso hacia adelante, un grito desgarrador cortó el aire. No dejes que te atrapen. Era Clara, con una mirada de miedo, arrastrándose hacia él. Carlos sintió que el tiempo se detuvo. ¿Quién estaba atrapado aquí? ¿Él o ellos? La noche estaba viva. Susurros secretos aterradores que amenazaban con tragarse su razón. De repente, Clara se detuvo, mirando por encima de su hombro con terror. Ellos vienen. Carlos sintió cómo la oscuridad se acercaba, como un manto peligroso, trayendo consigo promesas de locura. Tenía que actuar rápido, con un último vistazo hacia su hogar, que ahora parecía una prisión. La pregunta latente surgió. ¿Realmente podría salvar a su familia? ¿O era la oscuridad la que había ganado? Con el eco de los gritos resonando en sus oídos, Carlos tomó la mano de Clara, y corrieron hacia la única salida que quedaba, sin saber a dónde les llevaría. Las sombras los seguían, implacables. Carlos miró atrás. La advertencia de Clara fue acompañada por un grito ensordecedor, y al voltear, se encontró con don Miguel, emergiendo de entre la niebla, con una expresión despiadada. No podemos escapar, rió él, la voz sonando como un susurro en el viento. Carlos no podía creer lo que veía. Su barrio, su vida, todo lo que había amado, estaba al borde de un abismo oscuro. Entre el horror, sentía que su valor se desmoronaba. La asfixiante oscuridad lo juraba. Solo hay un camino, dijo Carlos, llenándose de desesperación. Desde las sombras, su hogar no era el único lugar que estaba maldito. El verdadero horror había comenzado a devorarlo todo, y el eclipse solo era el inicio de una tormenta de terror que aún no había revelado su clímax. Lo que encontraremos más adelante puede convertirse en nuestro final, murmuró Clara, antes de que una sombra se abalanzara sobre ellos. ¿Tendría la oscuridad la última palabra? ¿O había algo más por descubrir en esta batalla desesperada? La noche fue solo el comienzo. El frío nocturno se adhirió a la piel de Carlos y Clara mientras corrían. El latido de sus corazones era un tambor que resonaba con la angustia del momento. Cada vistazo hacia atrás confirmaba su peor miedo. Don Miguel, con su sonrisa demoníaca, parecía avanzar entre las sombras con una facilidad sobrenatural. «No mires atrás», gritó Carlos apretando más la mano de Clara, como si su fuerza pudiera dividir la oscuridad que los perseguía. Las calles, normalmente familiares y acogedoras, se metamorfosearon en un laberinto aterrador donde los ecos y gritos
se entrelazaban. Las luces de la calle titilaban y se apagaban, como si las mismas bombillas temieran iluminar la veracidad de la locura que acechaba. Necesitamos llegar al centro, afirmó Clara entre jadeos, pero su voz sonaba más como una súplica que como un plan. Carlos, en medio de la creciente desesperación, asintió. No tenía claro que los esperaba allí, pero les ofrecía una esperanza, una oportunidad de alerta. Al girar en una esquina, se encontraron frente a la plaza principal del barrio. Las sombras danzaban sobre los edificios, creando figuras grotescas en las paredes. Desde un banco, un grupo de vecinos, anteriormente amables y sonrientes, ahora se balaceaban en un estado casi catatónico, sus rostros marcados por un miedo indescriptible. Sus ojos, una vez llenos de vida, ahora reflejaban el vacío que solo la posesión de la oscuridad podría crear. Carlos gritó: «¡Ayuda, por favor!», pero solo recibió gritos descoordinados, como respuesta, voces que perdían el hilo de la realidad. Las palabras de sus vecinos eran una amalgama de oraciones incoherentes que zumbaron en su cabeza, enredándolo aún más en ese mar de locura. Ellos ya no son quienes eran, chilló Clara, mientras miraba con horror a un hombre que una vez había sido su compañero de trabajo. Él caminaba hacia ellos, tambaleándose, sus ojos opacos, como aquellos de Laurane en su mano. Sostenía un objeto brillante, que, cuando la luz del eclipse lo alcanzó, se convirtió en una navaja que chispeaba con la fría promesa de violencia. Carlos sintió que su corazón se detenía. «Debemos irnos, ahora». La urgencia en sus palabras era palpable. Comenzaron a retroceder lentamente, pero el hombre, convertido en un espectro de su antiguo yo, avanzaba firmemente hacia ellos, escupiendo incoherencias que sonaban a llamadas de la oscuridad. «No podemos perder más tiempo», exclamó Clara, y antes de que pudieran reaccionar, un grito desgarrador resonó alrededor de la plaza. «Atrápenlos, no dejen que se escapen». Era don Miguel, ahora rodeado de figuras sombrías, como si hubiera convocado a aquellos que habían sucumbido a la locura. Carlos y Clara se dieron la vuelta para huir, pero un torrente de sombras bloqueó su camino. Su instinto de supervivencia luchaba con un terror primitivo que les paralizaba. Con un rápido vistazo a las sombras, Carlos se encontró con los ojos llenos de desesperación de sus vecinos, como espejos reflejando su propio horror. «Carlos», murmuró Clara, su voz apenas un eco. «¿Qué vamos a hacer?» En medio de esa tormenta de pánico, una idea surgió. «Debemos encontrar el puente. Es el único lugar que podemos cruzar antes de que caiga realmente la oscuridad», aunque no tenían mapa. El viejo puente más allá de la plaza siempre había sido su refugio en la infancia. Aquella era la única opción. Comenzaron a correr, luchando contra el viento que parecía arrastrar sus propios miedos hacia ellos. Pero a medida que se acercaban al puente, la niebla se espesó, cubriendo la visibilidad. Carlos sentía que el aire se volvía más pesado, como si lo empujara hacia atrás. «Vamos, Clara, no te detengas». Pero cuando su mirada se cruzó con la de ella, supo que no estaban solos. Algo oscuro se alzaba en el aire, una presencia que los observaba, que parecía sonreírles en su desesperación. El puente, una figura fantasmagórica más adelante, se alzaba como una promesa de escape, pero con cada paso, el eco de las risas y los susurros de aquellos que habían caído resonaban en sus oídos, advirtiéndoles del destino al que se dirigían. Y justo cuando pensaron que podrían cruzar, un grito desgarrador surgió del fondo de la niebla. Don Miguel, manifestándose como el señor del eclipse, se posicionó en la entrada del puente, los brazos abiertos como si invitara a la pareja a unirse a la locura que se desataba en la noche. «Todo ha cambiado, Carlos. No hay salida. Solo una nueva realidad que tú y Clara no podéis soportar». Carlos se detuvo, con la incertidumbre helando su sangre. ¿Qué se supone que significa esto? Una risa estruendosa se elevó entre las sombras, y la pregunta se convirtió en un grito ahogado. ¿Te atreves a descubrirlo? Mientras el abismo del miedo se abría ante ellos, la pulsión de la oscuridad exigía una respuesta. ¿Tendrían que enfrentarse a la verdad de la transformación, o convertirse en parte de ella? La elección se cernía sobre ellos como el eclipse mismo, y la respuesta
sería más aterradora de lo que sus mentes podían imaginar. La risa de don Miguel reverberó en el aire, una mezcla de locura y sadismo que helaba la sangre de Carlos. Las sombras que lo rodeaban parecían cobrar vida a su llamado, danzando con una energía macabra, mientras el eclipse avanzaba en el cielo. No hay salida, solo una nueva realidad, repetía, como si cada palabra fuera un encantamiento que traspasaba sus mentes. Carlos, sintiendo la presión del terror que lo mantenía paralizado, se volvió a Clara de Vimoseguer. No puedo permitir que nos atrape, gritó, intentando ahogar su propio pánico, pero cuando miró en dirección al puente, la niebla espesa reveló su visión. Las sombras se agrupaban, y pronto podrían cerrarse sobre ellos. Están esperando, susurró Clara, su voz temblando. Nos quieren, aquí admiran. Quieren que nos quedemos. No había tiempo que perder. Carlos, tomando un respiro profundo, decidió que no podía dar lugar al miedo. ¡Corre!, exclamó, aferrando la mano de Clara con tanta fuerza que los nudillos le palidecieron. Ambos se lanzaron hacia el puente. A medida que sus pies golpeaban el suelo, el eco de los pasos era absorbido por la niebla, como si la misma tierra intentara tragarlos. La risa de don Miguel se convirtió en un eco distante, pero el sentimiento de que lo vigilaban nunca desapareció. Los murmullos de sus vecinos poseídos serpenteaban en el aire, y sus ojos eran faros de desolación que lo seguían, empujándolos a tomar el camino equivocado. Finalmente, alcanzaron el puente. No paremos aquí, dijo Carlos, girándose un momento. En la pinambra, notó las figuras en las sombras, corazones desgarrados, almas que habían estado allí, pero no estaban. El puente crujió como si compartiera su eterno sufrimiento, y la niebla parecía girar como un torbellino. Apúrate. Clara empujó a Carlos, obligándolo a dejar de mirar. Atravesemos el puente. El frío se intensificó aún más. Los hilos de viento gélido que soplaban por debajo parecían estar vivos, susurrando secretos olvidados. Cruzaron apenas, la madera crujía como un viejo canto de despedida, pero al final no estaban solos. La risa continuaba, un sonido que reverberaba y se hacía eco entre las paredes del puente, atrapándolos en su dominio. Cuando dieron el último paso, la niebla se disipó momentáneamente, permitiéndoles vislumbrar lo que había más allá. Una serie de faros iluminaban un camino hasta el antiguo molino de la colina. Su silueta se alzaba como un espectro entre la sombra. «¿Vamos allí? Es nuestra única opción», sugirió Carlos, mirándola a los ojos con determinación. Clara asintió, aunque la duda brillaba en su mirada. «¿Y si allí tampoco estamos a salvo?», dijo, pero no había tiempo para considerar las alternativas. Comenzaron a caminar hacia el molino, sus pasos resonando en el silencio tenso, mientras en el aire se percibía un sutil cambio, un ligero movimiento detrás de ellos, sombras desplazándose con un propósito. De repente, un grito desgarrador rompió la calma. Una figura emergió de la niebla, un rostro conocido que había sido devorado por la oscuridad. Era Laura, su amiga de la infancia. Pero no era ella. El brillo de su esencia había sido sustituido por un vacío abismal. «Ayuda. No sé qué hacer», clamó, buscando a Carlos y Clara, con desesperación en sus ojos. «Ellos me han atrapado. No puedo regresar». Carlos sintió su corazón caer. «Laura, no podemos ayudarte. Tienes que irte». Pero Laura dio un paso hacia ellos, su forma distorsionándose con un susurro inentendible que parecía arrastrar más sombras a su alrededor. La desesperación se aferró a ellos, mientras el eco del grito de don Miguel resonaba desde el otro lado. «No se escapan. No hay escapatoria». Conforme Clara retrocedía, Carlos se sintió obligado a avanzar. La figura de Laura parecía chocar contra una pared invisible, un denso muro que separaba a los vivos de los que habían caído. «Carlos», clamó Clara, su voz drenada por el terror. «¿Qué vamos a hacer?» Su mirada fija, hinchada de miedo, apuntaba hacia el molino. ¿Era eso su salvación, o la entrada a una puerta aún más aterradora? Sin una respuesta clara, Carlos tomó la mano de Clara una vez más. «Hay que correr. Ahora», ordenó. Pero Carlos notó que la niebla más allá se cerraba, y el horizonte
desaparecía en el eco de esta nueva pesadilla. Cuando cruzaron la puerta del molino, se enfrentaron a un abismo de oscuridad. La tenue luz, que llegaba de la linterna en sus manos, parecía vacilar, pero en un instante, la luz se apagó. Quedaron sumidos en la negrura espesa, donde estos ecos se transformaron en susurros cargados de advertencia. No hay vuelta atrás. Resonó una voz familiar entre las sombras. Un eco de don Miguel, que ahora parecía estar dentro de sus propias mentes. Carlos sintió que la locura lo abrazaba, como si cada paso calculado significara entregar su alma a la oscuridad. Y allí, en el centro del molino, un abrupto silencio se extendió. Una sombra se alzó frente a ellos, un rostro inexpugnable y una pregunta aún no formulada vibraba en el aire. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente eres? La verdad se les presentaba, más aterradora que cualquier sombra que habían dejado atrás. La oscuridad del molino se apoderó de ellos con una opresión palpable. Carlos, temblando de frío y miedo, sintió cómo las paredes parecían acercarse, envolviéndolos en una pesadilla tangible. Clara lo miraba con ojos desorbitados. Su respiración errática llenaba el aire todavía, y los murmullos continuaban resonando, cada vez más cercanos. «Debemos salir de aquí», murmuró Clara, pero sus palabras desaparecieron en el eco de las sombras. Sin aliento, Carlos intentó encender la linterna una vez más, pero el clic no pasó a la vida. La penumbra se había tragado incluso la esperanza del pequeño rayo de luz. «No, no puede ser», susurró entre dientes, su voz quebrada, revelando su creciente desesperación. Los susurros se transformaron en lamentos, un aullido lejano, que jugueteaba alrededor de ellos. Algo iba y venía, dibujando formas grotescas entre las sombras, haciendo que la piel de Carlos se erizara. «¿Escuchas eso, verdad?», preguntó, intentando mantenerse firme. «Claro que lo escucho», Clara gritó, su voz resonando con un pánico creciente. «Carlos, tenemos que hacer algo». Pero cualquier posibilidad de acción se desvaneció cuando en una esquina del molino, una figura comenzó a asumir forma. Su rostro, distorsionado y atormentado, refutaba toda lógica. Cada rasgo parecía el eco de un rostro conocido, pero siempre estaba fuera de alcance. Era como si la oscuridad estuviese burlándose de ellos, mostrando a aquellos que alguna vez conocieron, empujándolos a la desesperación. «Carlos, es Laura», balbuceó Clara, retrocediendo instintivamente. «No, no puede ser ella, no puede ser». La figura extendió una mano, y cada músculo en Carlos se tensó. «Ana, ayúdame», clamó su amiga, pero sus ojos reflejaban un vacío que helaba. «Tú lo sabes, Carlos. El precio es alto, pero no queda tiempo. Tienes que hacerlo». Las palabras se incrustaron en la mente de Carlos como espinas, mientras su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Mostrarle compasión a su amiga, esa era la decisión que nunca podría tomar. Lo sabía tan bien como él sabía que debían huir. «No, no volveré a caer en su red», Carlos gritó, aunque sabía que su voz apenas lograba atravesar la espesa confusión. Fue un intento desgarrador de convencerse a sí mismo. Sin embargo, el eco de su propia voz perdía fuerza. Laura se deslizó más cerca. Cada movimiento drenaba más esperanza, más aliento. «Ellos nunca dejarán que te vayas. El molino es su hogar, y ya están dentro de ti». Desesperado, Carlos se volvió hacia Clara. «Tenemos que seguir adelante, por favor». Ambos sentían como si en cada susurro de la figura se traspasara una parte de su esencia, sintiendo la tiranía de los muertos que ya no eran, y que los atraía a un sitio sin retorno. Las paredes del molino empezaron a vibrar, respondiendo a la energía oscura que crecía a su alrededor. Carlos no supo si estaba fracasando, si la realidad se desdibujaba, o si la locura comenzaba a envolverlo. «Corre ahora, Clara. Solo sigue corriendo», gritaría, arrastrándola hacia donde la oscuridad se tornaba menos densa. Pero en medio de su huida, un grito desgarrador resonó, un profundo eco que parecía originarse de su interior mismo. Carlos. Era un lamento familiar, la voz de Clara perdida en el torbellino, arrastrada por las sombras. No podía permitirlo. Con un último impulso, de algún lugar profundo, dentro, se lanzó en dirección a la sombra de Laura, mientras sentía como la nada intentaba abrazarlo.
Una luz fugaz emergió detrás de su propio miedo. «No estoy listo para seguirte, Laura», exclamó con desprecio. Y en la fracción de un segundo, el eco de su propia negación lo salvó. Dándose la vuelta hacia el camino que habían tomado, Carlos chocó su hombro contra una pared que parecía separarse, sintiendo cómo las sombras se dividían ante él. Clara lo seguía, aunque su rostro mostraba la angustia de las almas perdidas. La puerta del molino se acercaba y el caos a su alrededor crecía, como si el tiempo mismo escupiera desesperación. «Sigue, Clara». «Ahora», gritó, pero antes de que cruzaran el umbral, la risa de don Miguel resonó nuevamente, fuerte y triunfante, como si anunciara el final de su corta lucha. La oscuridad se deslizó sobre ellos, insistente y amenazante. Eran conscientes de que a pesar de haber evitado el llamado de la figura, algo más siniestro permanecía adherido a ellos. ¿Qué precios pagarían su alma a la recuperación de Clara? ¿Y por qué la sombra estaba demasiado ansiosa por interponerse en su camino? Carlos, sintiendo como el miedo se erguía dentro de su pecho, supo que la lucha estaba lejos de terminar. La pregunta pesaba en el aire. ¿Qué harías tú por ella? Mientras la niebla se volvió a cerrar, ambos sintieron que lo peor estaba por llegar. Una sombra se hizo más poderosa detrás de la puerta. Una voz susurrante les ofrecía la última opción. ¿Listos para lo que está por venir? El aire se volvió más denso, casi asfixiante, mientras Carlos y Clara se acercaban al umbral del molino. La risa de don Miguel se convirtió en un eco rebosante de ruido, como una tormenta oscura que giraba a su alrededor, lista para engullirlos. Carlos cerró los ojos por un segundo, invocando al menos una pizca de fuerza, un recuerdo de tiempos más sencillos, donde la noche no estaba plagada de espíritus y sombras. «Debemos seguir adelante», insistió, su voz resonando con un nuevo sentido de determinación. Clara asintió, pero la angustia aún palpitaba en sus ojos. Ambos sabían que cruzar la puerta era solo el principio de un camino más oscuro. De repente, una ráfaga de viento gélido les atravesó como una cuchillada, y de las sombras surgió una figura aún más siniestra. Era un espectro cubierto de harapos, su rostro oculto en la negrura. Los murmullos aumentaron, como un coro que crecía en volumen. Carlos ensusurró la sombra. Su voz era un sarcasmo helado. «Podrías haberte unido a los nuestros». Carlos apretó los dientes. «No, no me llevarás contigo». Palpó su pecho buscando la linterna, la única fuente de luz que aún parecía intacta. Una última barrera contra el horror que lo rodeaba. El espectro sonrió, una mueca grotesca que iluminó su cara con un brillo menacing. «La luz no te salvará, niño en...». Y al decir esto, las sombras se agitaron, como si estuvieran vivas, retorciéndose para atraparlos. «Corey», gritaron al unísono, empujándose mutuamente hacia la puerta. La energía del lugar parecía pulsar a su alrededor, un latido oscuro que amenazaba con tragarlos. Al cruzar, Carlos tropezó y cayó de rodillas. La linterna se deslizó de sus manos, apagándose al instante. El caos a su alrededor se tornó absoluto. «¿Dónde estás?», Clara gritó, su voz entrelazada con el miedo. «Carlos». Un grito desgarrador estalló en el aire, rebotando entre las ruinas del molino. Mientras se incorporaba, Carlos se dio cuenta de que Clara aún estaba atrapada en el umbral. «No mires atrás», le recordó, sintiendo que cada segundo en el que dudaban se volvía una sentencia de muerte. Con un último impulso se abalanzó hacia ella, extendiendo la mano. «Toma mi mano, Clara». La sombra de Laura pareció aplaudir desde la penumbra, sus risas infernales aumentando. Clara luchó por alcanzar su mano, pero la oscuridad se volvía más agresiva, como un mar de sombras que devoraba todo a su paso. Carlos sintió como el frío se apoderaba de su brazo, como una serpiente acechando al pasar. El contacto con la piel de Clara lo encendía, pero también lo abrumaba. Tenía que actuar. De repente, una visión destellante atravesó su mente a la linterna, iluminando un camino. «El faro». «Ve al faro», recordó, aunque no sabía si había algún faro ahora. Gritó, un ardor de coraje surcando su voz. «¡Eres un idiota!», Clara chilló. Pero algo en su tono cambió. La desesperación la obligó a avanzar.
y finalmente se aferró a su mano. Juntos comenzaron a correr, uniendo fuerzas, en un momento que se sintió eterno. Las sombras se agitaron furiosas, y la risa de don Miguel resonó cada vez más cerca, como un eco en un laberinto. Mientras atravesaban el molino, el suelo se volvió inestable, como si la tierra misma se abriera, mientras figuras conocidas emergían de la negrura, intentando arrastrarlos hacia el abismo. «Sigue corriendo», Carlos clamó, sintiendo que el final estaba muy próximo. Cada paso se tornó más pesado. La oscuridad parecía querer devorar cada pedazo de luz que quedaba. Y cuando finalmente llegaron a lo que parecía ser la salida, un grito desgarrador paralizó su cuerpo. Clara, en un movimiento involuntario, se detuvo. «¡Clara! ¡No!», gritó, pero era demasiado tarde. Algo ya la había atrapado, una sombra que parecía extraer su esencia. Carlos, en un impulso de desesperación, se arrojó hacia ella, pero cada centímetro que avanzaba se sentía como atravesar un mar de hielo. Un destello de luz brilló por un instante la linterna. El eco de una última opción llegó a su mente. «Es nuestra única esperanza», gritó mientras se lanzaba para encenderla con una chispa de fe. Pero, ¿sería suficiente para liberar a Clara de las sombras voraces? Con el corazón latiendo con un miedo voraz, Carlos sintió que todo dependía de ese momento. ¿La linterna traería la salvación, o solo sería otro eco de oscuridad? Cuando por fin encendió la luz, las sombras se detuvieron, sorprendidas, pero la figura de Clara aún se escapaba entre los dedos. La realidad se tambaleaba, y justo entonces, en el fondo de la penumbra, un susurro se convirtió en un grito ensordecedor. «No escaparás de mí», resonó. Y el terror se volvía aún más palpable, mientras la línea entre el pasado y el horror se desdibujaba. Carlos apenas pudo tomar aire mientras observaba cómo la oscuridad comenzaba a desmoronarse. ¿Sería ese el momento para cambiar su suerte, o la muerte de un ser querido? Con la luz brillando intensamente, supo que el siguiente paso podría ser el más peligroso de todos. «¿Qué harás ahora?», preguntó él, mientras la sombra se cernía sobre ellos. La lucha apenas comenzaba, y el verdadero terror aún estaba por revelarse. La luz de la linterna pulsaba, temblando como un corazón aterrado. Carlos sintió que no solo estaba luchando por Clara, sino también por su propia alma. Las sombras, que hasta ese momento parecían inmóviles, comenzaron a desmoronarse, arrastrándose hacia él como un enjambre de insectos voraces. «¡No!», Carlos gritó con toda su fuerza, pero sus palabras se perdieron en el bullicio de la risa de don Miguel, que resonaba siniestramente en la penumbra. La figura espectral, que realmente parecía una caricatura grotesca, danzaba cerca de Clara, como un acróbata que se deleitaba ante el sufrimiento ajeno. «¿Te gusta lo que ves, niño? La eternidad nadie la elige, pero tu amiga podría ser la primera», burló la sombra, con una risa helada que le atravesó el pecho. Carlos sintió que su pecho se comprimía. Su mente gritaba la verdad. Debía actuar. Debía liberar a Clara de las garras de aquel horror. Moviendo la linterna con decisión, Carlos gritó: «Clara, mírame, confía en mí». El brillo de la luz parecía intensificarse con cada palabra. Clara, suspendida entre la oscuridad y su amigo, buscó su mirada, sus ojos parpadeando entre el terror y la esperanza. A través de un hilo de conexión y desesperación, Carlos sintió su fuerza regresar por un instante. «Concentra tu energía en la luz, nos sacará de aquí», exclamó, deseando que cada palabra pudiese atravesar el frío y la niebla que la envolvían. Era una lucha desesperada, una batalla contra un enemigo implacable, pero aún había un destello de esperanza. Clara, arrastrada hacia el abismo, apretó los dientes y cerró los ojos. Era una elección en rendirse a lo que la sombra le prometía o luchar. La luz de la linterna pareció llamar a lo profundo de su ser. En ese segundo decisivo, la intimidad de su conexión fortaleció su voluntad, y Clara gritó con todas sus fuerzas: «¡No! ¡No me llevarás!». Carlos sintió un estallido de luz entre ellos, una chispa que trascendía el miedo y el dolor. La sombra, reconociendo la unión, retrocedió, pero no sin antes lanzar un estruendo ensordecedor. «Solo es cuestión de tiempo, niño. La oscuridad no se detiene nunca», resonó, cada palabra hirviendo
de amenaza. Carlos respiró hondo, sintiendo que aún debían avanzar. La luz en su mano pareció formar un camino, y juntos, Clara y Carlos, comenzaron a correr a través del molino. Ese laberinto maldito que se retorcía como aquel que desea atrapar a sus presas. Los ecos de gritos y risas se disolvían a su paso, pero la sombra los seguía. Su aliento helado como un invierno interminable que los acechaba. Sigue adelante, no te detengas. Carlos insistió, aunque su propio cuerpo clamaba por el descanso. Sintió el ardor de sus músculos, el latido de su corazón, resonando en sus oídos como un tambor a punto de explotar. La entrada del molino se acercaba, pero la sombra se erguía en la salida, ocupando cada centímetro del espacio, como un monstruo ancestral que esperaba devorar cualquier rastro de luz. Carlos vio con horror cómo su figura se recortaba en la oscuridad, alzándose lentamente, reafirmando su dominio. Es la única forma de salir. Debemos atravesarla juntos, gritó, su voz resonando un eco desesperado. Clara asintió, y juntos, como un solo ser, corrieron en dirección a la sombra, listos para chocar contra el terror. En el momento del impacto, la luz de la linterna iluminó completamente a la sombra, desencadenando un grito desgarrador que desafió a la misma oscuridad. Clara, sintiendo el abrumador calor de la luz, extendió su mano hacia Carlos y lo sujetó con firmeza. La resonancia de la oscuridad a su alrededor comenzó a romperse, fragmentándose como vidrio blanco, paró, a la vez. Los presagios de lo que vendría pesaban en medio de la efervescencia. Justo cuando creyeron estar a salvo, la figura de don Miguel se desvaneció, dejando tras de sí un eco de poder. No me han vencido. Aún, susurró, como si el peligro nunca pudiera ser completamente erradicado. Carlos y Clara se encontraron en un claro, rodeados por un silencio abrumador. ¿Estamos a salvo?, preguntó Clara, aún temblando. Carlos miró a su alrededor, sugiriendo con su gesto que todavía había más en juego. La linterna parpadeó, titilando neciamente. Al darse cuenta, Carlos la sostuvo con fuerza. Esto no ha terminado. Clara, no mientras la sombra siga aquí. Y entonces, el aire se volvió frío, y el susurro de una voz desconocida resonó de nuevo, prometiendo una revelación que cambiaría su camino. Tan pronto conocerás el verdadero significado del terror. La linterna chisporroteó de nuevo, y en ese momento, ambos comprendieron que se estaban acercando a un abismo aún más profundo. La linterna seguía parpadeando en la oscuridad del claro. El relámpago de su luz temerosa apenas iluminaba a Carlos y Clara. La sensación de alivio era efímera. La advertencia que resonaba en el aire les llenó el pecho de inquietud. ¿Qué más podían enfrentar? ¿Qué significaba realmente aquella fría promesa de terror? ¿Qué fue eso? Clara susurró, mirando a su alrededor con ojos llenos de temor. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Necesitaban respuestas, pero lo que más temían era descubrir la verdad. Algo más acechaba en las sombras. Se forzó a mirar hacia el exterior del claro. El bosque oscuro parecía cobrar vida. Sombras danzantes se retorcían entre los árboles. Murmullos distantes fluyeron a su alrededor, como un eco lejano. Debemos seguir adelante, dijo Carlos, con la voz temblorosa. No estamos a salvo aquí. Cruzaron el claro, la linterna iluminando el sendero por momentos, pero su luz parecía más tenue ahora, como si el ambiente absorbiera su brillo. Los árboles se erguían como colosos, sus ramas extendidas como garras hambrientas, dispuestas a atrapar cualquier destello de esperanza. Un golpe resonó en la distancia. Clara se detuvo, y Carlos sintió su corazón acelerarse. ¿Lo oíste?, preguntó ella, miedo evidente en sus ojos. Sí, pero debemos seguir, él insistió. La necesidad de escapar era más fuerte que su deseo de investigar. Aún sentía el aliento frío de la sombra tras ellos, aunque ahora no era más que una pulsación lejana. A medida que avanzaban, un viento glacial sopló repentinamente, transportando consigo susurros ininteligibles que se entrelazaban con sus pensamientos. ¿Qué están diciendo?, murmuró Clara, sus manos temblando. No lo sé, respondió Carlos, pero no podemos detenernos. Siguieron el camino, hasta que finalmente llegaron a una cueva oscura. Una oscura entrada
Los llamaba como un coloso de pesadilla. El aire frío emergía de su interior, envolviéndolos en una densa niebla. Clara miró a Carlos, sus ojos llenos de duda. ¿Qué hay dentro? El único camino hacia la verdad, Carlos afirmó, decidido a encontrar respuestas. Sin pensarlo, entró en la cueva, con Clara a su lado. Tan pronto como cruzaron el umbral, sentían que la oscuridad se cerraba sobre ellos. La linterna luchaba contra la penumbra, iluminando paredes cubiertas de inscripciones antiguas. Carlos sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Esto es extraño, dijo, leyéndolas con curiosidad. Las palabras parecían contar historias de almas atrapadas, interminables tormentos. Carlos, la voz de Clara era apenas un murmullo en mira. Se giró, y lo que vio le paralizó. En la penumbra, figuras emergían de la sombra, espectros atormentados con rostros de agonía. Se movían, lentamente, atrapados en un ciclo de terror, repitiendo un gesto de súplica, que heló su sangre. Eran aquellos que habían sido seducidos por la sombra, condenados a vagar por la eternidad. No podemos quedarnos aquí, exclamó Carlos, su voz desgarrándose. El pánico se apoderó de él mientras retrocedían, pero al hacerlo, el eco del susurro se intensificó, como si algo estuviera despertando en las profundidades de la cueva. ¡La sombra! ¡Está aquí!, gritó Clara, su voz resonando. En el instante en que lo dijo, las figuras brotaron hacia ellos, y la atmósfera cambió, cargándose de una tensión palpable. La linterna emitió un brillo deslumbrante, pero eso parecía enojar aún más a los espectros, quienes avanzaban con desesperación. Carlos sintió que el tiempo se detenía. La luz de la linterna comenzaba a titilar con furia. Sus corazones latían fuertemente y una pulseada feroz del terror conquistó su mente. ¿Qué hacemos?, preguntó Clara, su voz desgarrada por el miedo. Debemos encontrar otra salida. Ya, respondió Carlos, y juntos comenzaron a correr, como si las mismas sombras los siguieran, ansiosas por reclamar lo que era suyo. Pero en medio de su huida, una risa resonó en el eco de la cueva, una risa familiar, posesiva y aterradora. ¿Creen que pueden escapar de lo inevitable?, se burló la voz de don Miguel, resonando en cada rincón oscuro. Carlos se estremeció. No puede ser. Y en ese instante de confusión, la linterna se apagó. La oscuridad los cercó, y el verdadero significado del terror llegó para arrastrarlos a la profundidad infinita de lo desconocido. ¿Podrían siquiera encontrar una salida antes de que la sombra reclamara sus almas? Mientras sus corazones latían con desesperación, el eco de la risa continuaba resonando, convirtiéndose en un canto macabro de despedida. El silencio se hizo completo, envolviendo a Carlos y Clara en una oscuridad atronadora. Ya no había luz, solo la presión del aire que parecía pesar sobre sus cuerpos, mientras la risa de don Miguel resonaba en su mente. El eco era un cuchillo afilado que cortaba la escasa valentía que les quedaba. «Carlos, ¿qué hacemos?», susurró Clara. Su voz temblaba, inquietante en el vacío. Carlos respiró hondo. «No podemos quedarnos aquí. Hay que buscar la salida». Con un gesto resignado, extendió la mano y la buscó, sintiendo la frialdad de la cueva a su alrededor. Se concentró en el sonido de sus propias pulsaciones, tratando de ahogar la voz burlona que seguía danzando en la oscuridad. Caminó a tientas, guiando a Clara con una mano, mientras la otra palpeaba la roca fría, buscando un resquicio, una grieta, que los pudiera llevar a la libertad. Al hacerlo, sus dedos se toparon con algo húmedo y viscoso en la pared. Un grito ahogado se escapó de sus labios al sentir la textura repugnante. «Despega tus manos. No la toques», exigió Clara, su voz rotunda y desesperada. «Lo sí, pero tenemos que movernos», él respondió, con el corazón desbocado. El eco de las figuras espectrales parecía intensificarse, acercándose más con cada respiración. «El símbolo», murmuró Clara, recordando las inscripciones en la pared. Algo puede activarse. «Recuerda lo que vi». Carlos recordó las palabras antiguas grabadas en la piedra. Parecía que tenían un significado, un propósito. ¿Y si atrajeron a aquellos espectros aquí? ¿Que si hay una forma de liberarlos? Su voz temblaba, mezcla de susto y duda. Si así fuera, ¿serían ellos
¿Los próximos? No podemos quedarnos aquí para averiguarlo, dijo Clara, más agresiva ahora. La desesperación se expandía como una bronca urdimbre en su pecho. Carlos, debemos encontrar una salida. Decididos, se dirigieron hacia donde creían que podría haber alguna inclinación en el suelo. El sonido de su propia respiración y el eco de los murmullos los impulsaron hacia adelante. Cuanto más avanzaban, la tempestad de terror se hacía más palpable. De repente, un susurro nítido rompió el silencio. «Ayúdenme». La voz era etérea y suave, pero cargada de un sufrimiento que infligía una angustia indescriptible. Era un eco desgarrador que retumbaba entre la piedra. Carlos y Clara se detuvieron, intercambiando miradas llenas de confusión. «¿Escuchaste eso?», preguntó Carlos. «Sí». «¿Quién? ¿Quién eres?», Clara gritó, sus palabras resonando con ansiedad. El aire helado se agitó a su alrededor, y se dieron cuenta de que lo que les hablaba no era una voz familiar. La angustia de quien estaba atrapado allí parecía crecer, burlándose de su miedo. «Soy uno de los olvidados. La oscuridad no debe apagarnos. Encuentra la luz», susurró nuevamente, y para su horror, un destello pálido comenzó a iluminar la cueva, revelando más inscripciones alrededor, relucientes, en un brillo que era, a la vez, atractivo y repulsivo. «¿Qué significa?», comenzó Carlos, pero en un instante, la luz se desvaneció, dejándolos a oscuras una vez más. A la risa de don Miguel resonó violentamente, una tempestiva burla que agitaba el aire. «No puedes huir. Ya es demasiado tarde», resonó la voz, haciéndolos temblar. La cueva empezó a temblar, con el eco de las sombras avanzando, y Carlos comprendió que les estaban cazando. «Rápido, Clara. Por aquí. Debemos movernos». Agachó la cabeza y corrió, pero en su apuro, tropezó con algo en el suelo. Cayendo, una figura ensombrecida se erguía ante él. Carlos tenía entrada a la verdad que tanto anhelaba. ¿Qué horror revelaría al enfrentar nuevamente a la sombra? «¿Qué deseas más, Carlos? ¿La salvación o la verdad?». La pregunta sonó en sus oídos, casi un desafío. Clara alzó la mirada al sentirse seguida. Una revelación aterradora retumbaba entre sus corazones. La opción que les ofrecían en esa cueva oscura no era simple. Mientras la oscuridad resonaba, un nuevo destello emergió en la esquina de la cueva, y en ese mismo instante, un grito desgarrador de Clara rompió el silencio. Un eco de agonía que hizo que el mundo se congelara. Carlos no. Fue lo último que escuchó antes de girar. El terror y la fatalidad colapsaron en un instante que les prometía horror. En ese preciso momento, la cueva tembló, y la sombra se lanzó hacia ellos. Podrían encontrar la luz antes de quedar atrapados para siempre en la oscuridad que lo consumía todo. La pregunta quedó suspendida en el aire helado. La pelea por la esperanza se tornó en una carrera mortal, y cada paso resonaba como campanadas de advertencia. Carlos y Clara se encontraron en una encrucijada de terror y valentía, rodeados por la negrura que parecía cobrar vida, amalgamando sus peores miedos en un solo espectro oscuro. El grito de Clara resonó en su mente, intensificando la urgencia de su escape. «Clara», gritó, su voz desgarradora atravesando la caverna. «¡Vuelve a mí!». Pero la oscuridad respondía con silencio abrumador, y el eco de las sombras parecía reírse de su desesperación. La figura espectral que se alzó ante ellos, con un rostro distorsionado y cruel, recordaba a don Miguel, pero había algo distintivo en su mirada, los ojos vacíos que hablaban de un tormento insospechado. «¿La verdad siempre es dolorosa, Carlos? ¿Lo sabías?». La voz resonó como un eco del abismo, erizándole la piel. La tensión en el aire era palpable, y cada respiración se sentía como una traición al miedo que lo mantenía alerta. El suelo temblaba bajo sus pies, y una sacudida retumbó en la cueva, como si la misma montaña estuviera llorando la desesperación de aquellos que habían caído antes que ellos. «Las sombras vienen por ti», continuó la figura, estirando manos espectrales hacia Carlos. «No hay luz que te salve, solo la fatídica verdad de tu alma». Carlos sintió que la desesperación lo atravesaba, pero no podía rendirse. Desde lo más profundo de su ser, recordó las palabras que había escuchado de Clara: «Encuentra la luz». Entonces, como un relámpago que ilumina un cielo oscuro,
Un plan se formó en su mente. Las antiguas inscripciones en la cueva, los ecos de aquellas almas perdidas, todo significaba una clave, un camino a seguir. Con un último grito de determinación, Carlos giró hacia la pared. ¡Las inscripciones! Debemos activar la luz, clamó con fervor, presionando sus manos contra el frío de la roca. De pronto, una onda de energía se desató al contacto con las rocas, y más inscripciones comenzaron a brillar con un fulgor intenso. Las sombras se retorcían, atrapadas por un resplandor que no podían resistir. Carlos sintió que la oscuridad se apartaba, pero a medida que la luz brillaba, la figura de don Miguel se desvanecía. Su risa se convertía en gritos de terror. No puedes escapar. Esto es solo el principio. La amenaza reverberó en sus oídos, pero ya no podía hacer caso a sus palabras. ¡Clara! Por aquí, gritó, usando la luz como guía. Aceleró el paso, buscando la salida que sentía que estaba cerca. La cueva, instintivamente, parecía abrirse, como un laberinto que los intentaba atrapar. Pero Carlos sintió que la esperanza lo empujaba hacia adelante. Clara apareció entre las sombras, su figura brillando con el nuevo resplandor. «Carlos, lo lograste». Su voz era música para sus oídos. Juntos, encontraron el camino hacia la salida. Un resplandor que pulsaba de energía, un hermoso oasis en medio de aquel caos. Llegaron al umbral, donde la luz del sol se filtraba, derribando las sombras que los habían perseguido. Justo cuando parecían estar a salvo, una última sombra emergió, la figura de Laura, sonriendo con una tristeza perturbadora. «No hay luz donde voy», susurró con voz quebrada. Carlos sintió un tirón en su pecho. «No, lucha por ti», clamó, tratando de alcanzarla. Pero la oscuridad se cernió sobre Laura, llevándola, mientras cada susurro que ella emitía llenaba el aire con la tristeza de almas perdidas. «Elijo la luz», murmuró con desesperación. Finalmente, lo que parecía ser la última sombra desapareció, y el sol empezó a bañar el entorno con su calidez. Carlos y Clara permanecieron de pie, sabiendo que habían enfrentado sus miedos, y que, aunque la batalla más grande había terminado, lo que quedó atrás nunca podría olvidarles ni dejar de doler. «Lo logramos», dijo Clara, abrazando a Carlos, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. «Pero, ¿a qué costo?». Mientras miraban el horizonte, una silueta emergía en la orilla del bosque. Carlos sintió que su corazón se encogía al reconocer la esencia de las almas perdidas. Sabía que, aunque habían ganado la batalla contra sus miedos, la guerra contra la oscuridad nunca terminaría del todo. «Esa luz debe ser nuestro guía», dijo Carlos. «Debemos aprender a vivir con el terror, y siempre recordar que luchamos». Clara asintió, con el corazón lleno de gratitud por lo que habían superado, pero también un reconocimiento del costo que había tenido. «Un nuevo día comienza, pero siempre llevaremos esa lucha en nosotros», dijo, abrazándose más cerca de Carlos, mientras avanzaban hacia el horizonte iluminado por el sol. Con cada paso, la luz brillaba más, y aunque el eco de lo que habían enfrentado nunca se desvanece completamente, la promesa de un nuevo comienzo se encendía en ellos. La oscuridad había intentado atraparlos, pero sus corazones ahora estaban iluminados por el coraje y el amor, más fuertes que cualquier sombra. Necesitas suscribirte ahora mismo. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que estamos preparando para ti. Dale al botón de like ahora mismo. Tu apoyo alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creando. INUNDAM-OS, la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. ¿Qué opinas de la lucha de Carlos y Clara? Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para ser parte de nuestra comunidad.